Recording in progress. Bueno, pues como se está tardando mucho, ya lo empecé a grabar en mi equipo para luego subirlo. Bueno, vamos a empezar. ¿Sí ven la pantalla compartida? Sí, hermana. Sí. Ok, déjenme hacerlo grande. Mm, 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 mm. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver, mientras se abre, las epístolas a Tito y a Filemón. Ya, Filemón. Ah, Ajá, sí, amén. entonces vamos a comenzar con Tito, Ajá. pero vamos a orar primero para ponernos delante del Señor. Padre eterno, gracias Señor por este día que nos permites estar reunidos en tu nombre, Señor. Gracias Aleluya, Señor gloria. porque tú eres bueno, porque a ti te ha placido que estemos aquí, Señor. Te ruego que esta palabra penetre en nuestros corazones, Señor, y que podamos guardarla y aplicarla, Señor, a nuestras vidas. Que todo sea para tu gloria, Señor. Gracias por Amén, la vida gloria. de mis hermanos que están aquí y los que no están, Señor. Te ruego por cada uno de ellos, Señor, que tú seas en sus necesidades y que Amén, también sea de utilidad, Señor, esta palabra. Padre bueno, te amén, lo pido en el nombre de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, Tito. de Tito se dice que Pablo fue soltado de su prisión en Roma antes de su segundo y último encarcelamiento romano, y él y Tito viajaron juntos por un tiempo. ¿Sí se ve Ajá. la pantalla? Es que se Sí, puso. la grande sí, la Ah, chiquita es que a no. mí se me puso negro. Pero Sí, sí. hermana, sí se ve. Ok. Y bueno, Tito y Pablo viajaron juntos por un tiempo y se detuvieron en Creta, que es la isla ahí central, donde Pablo vio mucha necesidad y cuando llegó el tiempo para que Pablo partiera, pues dejó a Tito para que ayudara a las iglesias de allí. Ajá. Tito, al igual que Timoteo, se convirtió en el ministerio de Pablo. En el versículo 4 del capítulo 1 dice que es un verdadero hijo en la común fe y fue un ayudante en el que depositó mucha confianza. Era gentil, igual que Timoteo, a él no lo circuncidaron como a Timoteo, Ajá. y pues parece que Tito era de carácter fuerte porque no se asustaba fácilmente con las personas difíciles que había ahí en Creta. Aunque Tito nunca se menciona en Hechos, su nombre aparece en las cartas de Pablo. No se nos da una lista exacta de cómo se comunicaron ellos, pero Pablo lo elegía para asuntos y sitios problemáticos. Por ejemplo, en Gálatas le habló para explicar la misión a los gentiles. En Corinto, varias veces lo menciona como mensajero. En Creta, pues aquí en el versículo 5 del capítulo 1 le dice que lo deja para solucionar las cosas y luego también lo ocupa en Dalmacia, que eran pues otras iglesias que son mencionadas en Timoteo. Entonces, Creta Ajá. es una isla grande de 250 kilómetros por 50 kilómetros aproximadamente y fue reconocida como un lugar lleno de corrupción. Este, por ahí la hermana Dora nos envió alguna información que eran idólatras, tenían dioses de acuerdo a la naturaleza, como aquí, ¿verdad? De la lluvia. Y entre ellos estaba El sol. Zeus y Gaia, que son los que
escuchado, famosos, ¿no? También tenían la mala fama de mentir. Incluso decían que si alguien era mentiroso, decían que si era cretense, algo así. Y vamos a ver de los versículos 10 al 12, si los puede leer hermana Vicky, del capítulo 1, para que veamos qué dice de las personas que había ahí. Tito 1 del 10 al 12, Tito 1 del 10 al 12. por favor. Sí. Dice, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca porque trastornan familias enteras, enseñando lo que no conviene, por ganancia deshonesta. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Ay, Ajá. Entonces, pues eran como crueles, bárbaros, ¿no? Y entonces el propósito de esta carta que envía Pablo a Tito es accesarlo en su responsabilidad de supervisar a las iglesias en la isla de Creta. Y ese accesar es ok. que él tuviera un buen juicio, que fuera firme en esa responsabilidad que le dejó. En el versículo 5 de ese capítulo dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ajá. La fecha en la que escribió esta carta es primero escribió la primera de Timoteo, luego Tito y luego la segunda de Timoteo. Entonces la fecha aproximada es el 65 después de Cristo. Y entonces, a lo largo de esta carta, hermanos, vamos a ver que Pablo pues le da algunas pautas a seguir, unos modelos en relación con la conducta que se espera tanto de los líderes como los miembros de la iglesia. Ajá. Ujú. Entonces, el contenido de esta carta se divide principalmente en dos partes. La primera es el señalamiento de ancianos. Bueno, después del saludo que normalmente hace Pablo, Pablo le da la tarea a Tito y le explica pues cómo nombrar esos ancianos en las iglesias, enlista los requisitos y luego condena a algunos falsos maestros y en particular a los judaizantes. En la segunda parte es la parte que le está diciendo, ¿no? Que ordene las cosas. Le da consejos a Tito hablando de la conducta práctica y en particular, pues menciona a los ancianos, ancianas, a jóvenes y esclavos. Y termina el capítulo explicando que Dios salva para santificar. Y entonces este énfasis de conductas lo vemos también en el capítulo 3, con un recordatorio de la transformación que el Evangelio hace en los verdaderos creyentes. Y concluye con Ajá. exhortaciones acerca de buenas obras y algunos avisos personales, ¿no? Este es el contenido en general de la carta. Y vamos a ver un poco los temas que toca esta carta. Pues en Hechos 2 ya veíamos que en el día de Pentecostés había gente de Creta. Entonces, pues ya había iglesias, pero no tenían una voz apostólica, ¿no? Que los guiara.
Y entonces, aunque vemos aquí muchos asuntos prácticos, pues la carta contiene algunos puntos claves del Evangelio, que son recordatorios, ¿no? Para nuestras vidas. Entonces, toca partes del Evangelio. Hermano Javier, por favor, si lee del capítulo 1, del 1 al 3. Sí, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Ujú. Ajá, entonces vemos, eh, pues aquí, ¿verdad? Que toca, Pablo después de saludar siempre proclama, ¿verdad? La grandeza de Dios. Y aquí vemos los planes eternos de Dios. Toca el punto de la esperanza, de la vida eterna, que Dios planeó para sus elegidos desde el principio de los Ajá. siglos, ¿no? Conforme a Cristo. Entonces, pues les, le habla, ¿verdad? De esa esperanza que tiene para que pueda guiar a las iglesias. Hermana Susi, por favor, si lee el capítulo 2, Sí, versículos 13 y 14. 13 y 14. Ujú. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Muy bien. Aquí Pablo, Ujú. destaca, ¿verdad? Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Seguramente, pues Amén. estaban poniendo en duda, ¿no? Su deidad. Y entonces Pablo especifica nuestro Dios y Salvador. Y pues vemos el propósito de la muerte de nuestro Señor en el versículo 14, ¿verdad? Que nos redimió del pecado y formó, perdón, un pueblo pues libres de iniquidad, purificados y celosos de buenas obras, ¿verdad? Un pueblo donde Dios es el centro. Ajá. Y en el capítulo 3, este, no sé si está mi hermana Dora. Sí, hermana. Es que Buenas como noches. tengo la pantalla llena, no veo. Por favor, Buenas ¿puede noches. leer, buenas Aquí, noches, el capítulo 3 del ¿sí? 4 al 7? Claro. Dice así. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ujú. Amén. Ujú. Aquí nos habla, ¿verdad? También de esa parte de la obra de Cristo, Ujú. que es la renovación, que no es algo que nosotros hubiéramos hecho, sino su pura misericordia, ¿no? Sí. Es un Eh, acto de Ajá. Él, no de nosotros. Así es, sino Ujú. en su generosidad, Él nos salva y nos renueva para vivir, pues su vida, ¿verdad? La vida eterna que Él nos ha heredado, Ujú. desde ahora que estamos conociendo a Cristo hasta después de que partamos con Él. Sí. Y entonces estos son los puntos que toca del Evangelio. Después vemos que da un modelo a seguir para los líderes
pues él quedó encargado de definir la estructura de la iglesia y Pablo habla en la segunda parte del capítulo 1 de esos requisitos que se necesitan, que es el estilo de vida que deben de llevar los líderes. Y este pasaje es similar al pasaje de 1 Timoteo 3 del 1 al 13, que también habla de los obispos, aunque Tito lo da más breve. En el versículo 9 del capítulo 1, dice que debe ser retenedor de la palabra fiel. ¿Y cuál es ese efecto o consecuencia, hermanos, de que el líder sea retenedor de la palabra fiel? ¿Qué piensan? Que sea Pues, alguna consecuencia de retener la palabra. uno, el testimonio, ¿no? Sí, sí, Y básicamente. otro, tener esa autoridad moral también para poder compartir conforme a lo que está escrito, ¿no? Y conforme a lo que también vive de acuerdo a las escrituras. Exacto, exacto. No se trata solo de que pues entienda la doctrina cristiana, ¿verdad? Sino sobre todo que la aplique, ¿no? Que viva en su vida personal una vida ejemplar. También, bueno, también podría ser lo que le llaman ceguera espiritual, ¿no? La falta de exposición a la palabra de Dios puede llevar a la ceguera espiritual, lo que puede resultar en una vida de pecado y separación de Dios. Ah, sí. Sí, que solo se quede como un conocimiento, ¿no? Que lo sepa decir, pues muy bien, pero pues no se ve, ¿no? Como parece que pasaba en Creta. Y también lo importante es el testimonio y también, como dice Javier, el testimonio y saber retener la palabra, pero creo que es muy importante aquí puntualizar que hay que tener eso para poder convencer a los que están contradiciendo la palabra y también no caer en las trampas de ellos porque pues a veces puedan ser con mucha convencimiento y si no tiene uno la retención de la palabra, no podemos convencer ni decir estás mal, Ajá. esto es así. Sí. Claro que con amor y paciencia, pero es importante conocer la palabra para poder convencer al que está mal de lo que se está diciendo. Y me encanta que dice, cuando hables, habla con firmeza. O sea, cuando uno sabe la palabra, cuando uno está convencido en el Espíritu Santo de Dios, lo que es Dios, uno tiene convicción y firmeza para poder rebatir cualquier doctrina rara que quieran introducir a un lugar como una iglesia. Sí, van de la mano, ¿no? Tanto el que retengamos la palabra como que la apliquemos, ¿no? Claro. Bueno, A mí me, a sí, mí eso me sí. llamó la atención, hermana, que decía enseñanza de la sana doctrina. Así dice el capítulo 2, ¿verdad? Sí. Entonces, yo dije que cómo lo interpretan realmente, ¿no? Y dice, sana es decir, saludable, pura, libre de falsas enseñanzas. Es esencial para que los creyentes crezcan en la fe y se protejan del engaño espiritual. Eso es entonces que sean enseñados en la sana doctrina. Muy bien. Sí, eso Ajá, y lo me dice llamó la después del capítulo 1, ¿verdad? ¿sí? Que donde él reprende a esas falsas doctrinas, ¿no? Y asegura Ajá, que sí. sea sana doctrina. Sana, que enseñen, ¿verdad? O sea, su Ajá, enseñanza debe ser sana doctrina. Sí. así es. Y la Y sana amén. doctrina también completando el concepto de Susi, Sí. es la palabra fiel, o sea, tal cual está escrita en la Biblia. Sí, Ajá, Esa es la la sana doctrina, esa es la sana doctrina. así es. Ajá. Bueno, entre Tito y Timoteo hay una diferencia que Tito menciona la palabra
obispo y anciano. Y en Ujú. Timoteo Ajá. solo menciona obispo. Y bueno, son papeles de liderazgo, ¿verdad? Y muestra que, que pues él establece una estructura con 3 niveles, también diácono, el anciano o presbítero y el Sí. obispo. Ajá. Y eso caracterizaba a la iglesia de ese entonces. Y ahora pues Oh, depende del lugar, ¿verdad? Hay diferentes tipos de gobierno en las iglesias. Por ejemplo, el título de anciano, pues no, en mi iglesia no está así como que muy definido, sino muy claro. sabemos quiénes son, quiénes podrían ser ancianos, pero no está definido, entonces ya depende del lugar. No sé si allá sí lo establezcan Yo en pensaba decir, antes que los ancianos eran los que eran de mayor edad y tenían más conocimiento y prudencia y ajá, madurez, pero después ya estudiando entendí que los ancianos son los que tienen el Espíritu Santo de Dios y la sabiduría de discernir, de aconsejar, de checar, de liderar, o sea, ujú. es un conjunto de cosas para ser anciano. Una madurez sin que tenga que ver con la edad, ¿no? Exactamente, como Tito, Ujú. Como Tito, quién sabe qué edad tenía, pero. ¿sí? Ajá. Después nos habla ya del modelo a seguir por los miembros. Y Ujú. Pablo usa 6 veces las palabras buenas obras o buena obra. Ajá, y enfatiza pues la conducta de los cristianos que deben tener. Y como Claro. les Ajá. decía, pues menciona 4 grupos: los ancianos, las ancianas, los jóvenes y los esclavos. Y parece que aplicara como a toda la familia, ¿no? Y a la relación de esclavos. Y entonces, pues debe ser nuestro testimonio coherente y ponerlo en práctica. Y vemos tres propósitos en el capítulo 10 de por qué tener buenas obras. Vamos a leerlo en el capítulo 2, versículo 5. ¿Qué propósito vemos ahí, hermana Vicky? 2:5. ¿De qué es de Tito? Ajá. Dice, prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Ahí está aconsejando a las ancianas que le enseñen a las jóvenes Ajá. para que la Sí, palabra de Dios no sea blasfemada. Ajá. así es. En el 8, hermano Javier, 2:8, Sí, hermana. por favor. Sí. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ujú. Vemos, ¿verdad? Bueno, de modo que el adversario se avergüence. ¿Y quién es ese adversario? Pues es el enemigo, pero también los que lleven falsa doctrina, esos también son adversarios. Ajá. Y si ven el testimonio y que la persona anciana conoce bien la sana doctrina, pues sí se va a ver avergonzado porque sus argumentos no van a ser coherentes ni contundentes. Ujú. Sí, también Aquí, pues el no eh, creyente, ¿no? sí, Ajá, exacto, hermano. Que está en contra de Cristo. claro. Y el 2:10, hermana Susi. Sí, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ujú. Adornen. Ajá. Para que adorne la doctrina. Fíjense, hermanos, como un adorno, ¿verdad? Para Sí. que, bueno, ahorita Sí, vamos a ver. Entonces, pues menciona algunas pautas en estos consejos a los 4 grupos de personas
Y entre ellos, como que necesitamos, por ejemplo, para el 2.2, dice que los ancianos sean Qué sobrios, serios, prudentes, propio. sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Como que, Ajá. ¿qué fruto está ahí? ¿Qué necesitamos? Perdón. Dominio propio, ¿no? Salud. Dominio. Salud. Que los Exactamente. ancianos sean sobrios. El autocontrol, el dominio Sí. propio. En cada, Ajá. en cada uno de estos versículos, cuando llaman la prudencia, ¿verdad? El dominio propio también menciona un lenguaje moderado, La sobriedad, la dignidad. ajá, honestidad, exactamente, La paciencia también, la muy paciencia importante. Creencia, fe, amor. que Dios va desarrollando en nuestras vidas. Sí, frutos del Espíritu. Así es. Entonces, hermanos, el autocontrol pues no es sencillo, ¿verdad? Algunas No. personas son de sangre más calientita que otras y muchos cretenses, como vimos, la hermana Dora mencionaba que son como bárbaros, Sí. son rebeldes y crueles y tenían pues un carácter fuerte y era difícil para ellos apaciguar sus naturalezas impulsivas. Ajá. Y podemos aplicar algunos consejos que nos pueden ayudar en estas situaciones de autocontrol. Ajá. El dos Hermana, yo, k yo creo que el sí, autocontrol, perdón que le interrumpa, sí, no es tanto auto porque sería que uno mismo se controle. Más bien, en obediencia a Dios, buscar que el Espíritu Santo nos fortalezca en el carácter para que podamos dominar el temperamento, porque el temperamento nace uno hasta por genes en el ADN, pero el carácter es el que domina el temperamento y lo controla. Sin embargo, eso suena muy humano, y sabemos que los humanos tenemos flaquezas y debilidades, y yo creo que el autocontrol no existe más, o sea, es una palabra así para psicólogos y psiquiatras, pero el autocontrol verdadero viene del Espíritu Santo para poder tener el dominio propio. Incluso el dominio propio es a través del Espíritu Santo, para mí. Ah, no, En claro. Sí, sí, tienes razón, hermana. Realmente, pues es el control del espíritu, ¿no? Y a eso van pues esta palabra, ¿verdad? Que nos aconseja aquí. El uh 2.14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos, ¿verdad? -huh. Él mismo nos ha compartido esa naturaleza para que seamos celosos de De su buenas de obras. de buenas obras. Él nos ha Ajá. compartido de su naturaleza, porque por nosotros, pues no, ¿verdad? Y sí, No, realmente es por el Espíritu. Entonces, pues nos toca, ¿verdad? Obedecer y pues aquí entra, ¿verdad? La responsabilidad del hombre y el control de Dios. Dios es quien nos da la naturaleza y nosotros obedecemos, ¿verdad? así Nosotros es. reflejamos ese carácter, esa vida que ha sido implantada en nuestras vidas. Amén. Entonces, pues acordarnos, ¿verdad? Del carácter de Jesús. Y Sí, nuestro material sugiere que en alguna situación difícil, pues nosotros nos preguntemos, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Verdad? Para que recordemos ese carácter que vamos aprendiendo, ¿verdad? A lo largo de nuestras vidas. Y otro es como decía pues la hermana Dora, del Espíritu Santo, ¿no? En el capítulo 3, versículo 5, pues dice que nos lavó,
y nos regeneró. Él Ujú. ahí, ¿verdad? Es el Espíritu Santo que está en nuestra vida. Sí, Y un autor dice, Barclay, la forma como actúa esta nueva vida comienza con la esperanza de la venida de Jesucristo. Si si esperáramos en nuestra casa una visita de un rey, todo lo limpiaríamos y se decoraría, se adornaría, ¿no? Y sí, se pone de tal manera que sea digno de lo que vea el rey. Entonces, pues ajá, así somos los cristianos, ¿no? Somos personas que estamos queriendo, ¿verdad? Que el rey se agrade, que nuestro Dios tenga la gloria. y la honra. Amén. Así es. Sí. Entonces, el Miss, propósito, una ajá, pregunta del versículo 2:15 ahí, ¿qué usted opina? Capítulo 2:15, esto versículo habla y 15. exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Yo creo, o bueno, como dice la palabra aquí, Ujú. habla y exhorta y reprende con toda autoridad, con la autoridad que, que tenía, pues que tiene la escritura, lo que Ah, hasta ese momento tiene, ¿no? No, sí. no la autoridad de Tito, no lo que él crea, no el carácter de Tito, sino la autoridad que le ha De sido la dada palabra. por parte de Dios, ¿no? Ah, ok, eso está muy bien. Y nadie te menosprecie, creo que va referido a su edad, ¿no? Que era joven también. Sí, A exacto. eso. Ujú. Ajá, así como dice Como en eran los Filipenses, cretenses, pobrecito Tito, ¿cómo lo veía? Sí, por eso se ¿cómo le ve llaman? que era de carácter fuerte para soportar a ese tipo de cosas. Y por eso Pablo, ¿verdad? Siempre se presenta como siervo de Dios, como que es enviado de Dios. Y también él Sí, Ajá, delega, pues, lo que Dios le comunica, ¿no? Es la autoridad sí, de Dios la ajá. que tiene. ajá, Sí, y Entonces, Pablo siempre aconseja a los jóvenes, ¿no? Como Timoteo, a Timoteo en Filipenses, ¿no? Que le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, ajá, pero sé así, ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en ajá, espíritu, en fe, en limpieza, ajá. ¿verdad? A él Y sí le así, dice de su juventud, ¿no? Ajá. Entonces, su pues el juventud, propósito de ajá, las buenas a obras es Timoteo, honrar y glorificar a nuestro Dios. Y, amén. amén. y pues es como un adorno, ¿verdad? Porque pues la escritura es de riqueza pues incalculable. Y cuando pues nosotros reflejamos esa sabiduría, esa riqueza, ¿verdad? Que es implantada en nuestras vidas, pues es como un adorno. Por eso dice, no me acuerdo el versículo, creo que era el 10, Ajá, ajá, para que en todo adornen la doctrina de Dios y puedan verla a otros, ¿no? Que se pregunten. ajá. Y otro autor hacía la comparación como si nosotros fuéramos computadoras, pues ha quitado todos los virus que traíamos, todos los problemas viejos y nos ha implantado pues lo nuevo, ¿verdad? Un programa nuevo, que son su justicia y su verdad perfectas. Y pues yo Ajá. el Miss, ¿y versículo qué quiere 12, decir el versículo? ¿Qué quiere decir el versículo 3:10? 3:10. Al Ujú. hombre que cause divisiones después Sí, de una y otra amonestación, deséchalo. deséchalo. Ajá. Ujú. porque son Ahí vanos como, sin Ujú. provecho. porque dice aquí, el 9 dice, pero evita las cuestiones necias y genealógicas y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Como diciendo, el hombre que insiste en esto, si ya le dijiste una, dos veces, tres, ya, ahora sí que ponlo en las manos de Dios o cómo. Sí, sí, sí. Sí, no,
no vale la pena, ¿no? Estar en cuestiones Contenciones, necias ¿verdad? y contenciones. Ajá, La palabra pues no es para eso. exacto. Yo pienso que es eso, que lo Ah, deseche, o sea, ok. que no le tome más en cuenta. Ajá, Pero La- también ahí podría ser que Pablo enfatiza la importancia de la unidad en la iglesia. La unidad es esencial para que la iglesia así pueda funcionar de manera efectiva y para que se pueda cumplir la misión de Dios, ¿no? Ujú. Y aparte, pues, Ajá. si alguien está contendiendo, exactamente, no tiene en cuenta la unidad de la iglesia y lo que el Señor quiere, ¿no? Lo que el Señor ujú, ha hecho con nosotros de añadirnos a su cuerpo, de unirnos en su cuerpo. Entonces, el sí, versículo 11 dice, sabiendo que tal se ha pervertido, peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, tal vez no es ni creyente, por eso está nada más ajá, pues lo que llega a entender o como suele pasar, ¿no? sí. Este, Y aquí asienta muy bien lo que dice Vicky, la unidad de la iglesia, porque aquí dice ujú, que no, que cause al hombre que cause divisiones. así es. Así es porque es Ujú. algo que está en contra de lo que nuestro Señor ha explicado. Y para Sí, evitar, ¿no? Que la división se propague, porque eso pues rápido se propaga, ¿no? Sí, 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 Sí. muy fácil. Y como clave, pues el versículo 12, sí. ¿verdad? ¿De Como cuál clave para capítulo? nuestras vidas, 2:12, Ah, dice que 2:12. renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, pues Ajá. sabemos que traemos esa naturaleza, ¿verdad? Ujú, Pero aquí nos dice renunciando, sí, sí, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿verdad? Ajá. Y se compagina, se relaciona con la palabra, ¿verdad? Que el Señor dice que quien quiera ganar su vida la perderá, que carguemos nuestra cruz. Dice Pablo que era muerto todo el tiempo, ¿verdad? Recordar que nosotros no somos sino que Cristo. Eso es estar recordando que de Él viene, ¿verdad? Renunciando a esos deseos mundanos. Ajá. Bueno, también pues podemos ver que la pauta es que seamos buenos. No es ujú, cuestión de creer algunas doctrinas nada más. Para Pablo creer lo correcto pues es importante, pero también lo era la fe en acción comparado con Santiago que decía que ya lo vamos a ver, que la fe sin la obras obra sin fe es muerte. está muerta. Y Ajá, entonces en Tito, Pablo incide en esto más que en otras cartas, porque él veía que las vidas de los cretenses pues no habían cambiado. Entonces yo creo que por eso hace tanto énfasis. ujú, Y pues hacer el bien a veces no es tan atractivo si no es para uno mismo. Pablo sí, quiere que los cretenses sepan que no es así. Dios es bueno y su bondad pues le costó la vida de su hijo. Y claro. entonces Ajá. nosotros debemos hacer el bien pues a pesar de cualquier costo, ¿verdad? Aunque no nos guste, porque Pues sí, pues, porque ese ambiente donde lo mandó Pablo, ujú, la verdad que tenía que tener mucha templanza, dominio propio, autoridad divina, conocer la palabra, o sea, porque era como meterlo en la jaula de los leones, mis. sí, Sí, Ajá. sí, 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 cuando nada más nos enfrentamos a una sola persona que no quiere, como que sí, Ajá. pero a toda una ciudad con costumbres tan duras, mis, sí, y que solamente valoraban el dinero, la diversión, no ujú, se respetaban entre ellos, eran mentirosos, les gustaba el placer y así, entre uno al otro se metía
el pie para que se cayera y el otro ganara, o sea, nadie podía confiar en nadie, o sea, realmente me puse a pensar, pobre Tito, que Dios Sí. lo bendiga, porque dice que se convirtieron o sea, los que estaban en Creta, cuando Tito llegó, que ya había un principio de iglesia, era porque cuando este Pedro después de Pentecostés, dio su primer sermón y su primera prédica, por ejemplo, Ujú. dice que ahí había cretenses que se convirtieron y esos fueron los que fueron allá a Creta. Pero lo difícil es que no eran tantos, o sea, eran pocos. Y eso hacía difícil más el trabajo de Tito, porque no todos eran convertidos. Ujú. Y bueno, aquí los describe la escritura, pues esos rebeldes, ¿verdad? Pero también en nuestra actualidad, Ujú. pues yo noto, por ejemplo, la juventud bastante rebelde y con falta de valores, no todos obviamente, pero el mundo. Y aún así, ¿verdad? Debemos de recordar que también ellos necesitan la oportunidad Claro, claro, de conocer al Señor. sí. Y pues sí, es difícil, Amén. pero con la ayuda del Espíritu Santo. Y entonces también nos lleva a hacer un ejemplo. Si nosotros hablamos la palabra y ven que nos comportamos pues contrario a ella, pues van a decir que es una farsa, ¿no? Y que no funciona. Y Exactamente. realmente ha pasado, pero pues tampoco saben, ¿verdad? Que estamos en un proceso. Y entonces Pablo insta a los cretenses a mostrar el evangelio, tanto como a predicarlo, ¿no? A, Ujú. a mostrarlo con la conducta. Y eso dice que silenciará a los adversarios, a los que están Sí. criticando, a los que no creen, y puede atraer a otros. Como el que se convierte y fue de lo peor, ¿no? Y ya se convierte y Dios lo Ajá, cambia. Y de repente te dicen, ay, pero si tú no eres así, ajá, tú eras asado. era. ¿Cómo es? Entonces en el asado del pasado lo asan a uno otra vez. Y Sí. entonces esa otra vez del pasado como que hace dudar si realmente uno cambió o no. Pero Ujú, entonces la conducta debe de ser permanente, constante, no unas así es. veces sí y otras veces no, sino esa constancia va a permitir que los que te conocieron y que eras de lo peor, por ejemplo, eso en ese momento, ay no, pues esto sí cambió, Ujú, es cierto que sí cambió. Y sí. entonces ya no pueden ser tan duros con el convertido, porque estoy seguro que los cretenses criticaban a los otros cretenses que se convirtieron. Ujú, ¿Cómo va a ser eso si tú eras de lo peor? ujú, ¿No? sí. Entonces, luchar contra esas opiniones también es difícil para el creyente, hermana, porque te juzgan solamente porque tienen lengua. Sí. Y bueno, termina diciendo que los nuestros, que los creyentes aprendan a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Amén. Eh, el 3.2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Aquí este versículo nos habla de una clave, ¿verdad? Pues para que estemos atentos y tenemos esta, esta virtud del fruto, ¿verdad? Del Espíritu Santo, la mansedumbre, que, Sí, que es, eh, que es tener aunque conozcamos nosotros la conducta de otros, pues mantenerlo bajo, bajo dominio, ¿no? Mostrar nuestra fuerza solo cuando es necesario, como cuando el Señor Jesús aventó las mesas, ¿no?
porque Sí. era una causa justa. Sí, Entonces dice que con mansedumbre, y la mansedumbre pues siempre va acompañada de la humildad, ¿verdad? Esa debe ser nuestra, pues que estemos atentos y cuando no lo somos, ¿verdad? Para que estemos rogándole al Señor que, pues que nos transforme, que trabaje en esa situación que pasa muchas veces. En la humildad, cuando no vemos al otro como mayor, ¿verdad? Dice la palabra como superior a uno. ujú. Entonces, para que nos acordemos de la mansedumbre y la humildad, y cosa que pues no había en Creta. Ahí lo describe, que no sean pendencieros, Ajá. ni que difamen. O Ujú. sea, tal parece que era su, idiosincrasia de esa ciudad, Así. la característica de los ciudadanos cretenses. Bueno, De Creta. pues estos son los temas que toca Tito. No sé si alguien quiera añadir algo. Obviamente pues estamos viendo, ¿verdad? Un panorama, un Ujú. resumen, pero si alguien quiere añadir algo, o ¿No? pasamos a Filemón. No, hermana, muy Sí, claro. sí, estuvo bastante completo. Ajá, con las participaciones. Sí, sí, gracias a Dios. Son de bendición, hermanos. Vamos a pasar a Filemón. Filemón. Es Filemón. un solo capítulo, ¿verdad? Sí, Pero súper bueno ese capítulo que sí. Ahí está Filemón. Filemón. Bueno, pues comenzamos con Filemón, que era un cristiano que estaba en Colosas, convertido en el mismo ministerio de Pablo. Lo vemos en el versículo 19, Ujú, en cuya Ajá. casa se reunía la iglesia de Colosas. Colosas era un pequeño pueblo al sureste de la Odisea y Hierápolis. Parece que Pablo pasó por esos dos lugares, pero a Colosas no. Tenía un esclavo que se llamaba Onésimo y Buenísimo. su nombre significa útil. ujú. Útil. Había cometido algo que no se especifica en la carta. Se piensa que fue un robo y que tal vez huyó a Roma. Y allá en Roma, pues durante el encarcelamiento de Pablo, Pablo lo evangeliza y después de que fue salvo y lo discipuló, pues Onésimo llega a ser muy querido por Pablo y le Ujú, sirvió ahí mismo, ¿verdad? Y Onésimo, pues ya necesitaba regresar con su amo, con Filemón. Y al mismo tiempo, se menciona el fundador de esta iglesia en Colosas, que fue Epafras, llegó para pedir consejo de Pablo y él le lleva noticias del hermano Filemón. ujú, Y entonces Onésimo iba a regresar con Tíquico, quien traería a la iglesia las dos cartas de Filemón y de Colosenses, y también llevaban la de Éfeso. Ajá. Pablo escribe la carta de Filemón, pues dirigida a Filemón, y también menciona a Apia y a Arquipo. Hay algunos que comentan que Apia era la esposa de Filemón, como para mencionarla, ¿no? En los primeros versículos. Y han ujú. sugerido que Arquipo era el hijo de ellos, pero pues no está especificado. Eh, lo que sí sabemos de Arquipo es que tenía una posición de liderazgo. Ajá. Ujú, Lo vemos en Colosenses. Entonces la Ajá. carta, hermanos, iba a ser leída frente a toda la iglesia. Y esto tal vez era para proteger a Onésimo de lo que toda la iglesia pues iba a ver, ¿no? A pensar de su regreso. Sí. Fue escrita aproximadamente en el 60, casi al mismo tiempo de Colosenses y Efesios. Y el Ujú, propósito es convencer a Filemón para que perdonara a su esclavo fugitivo y lo aceptara como un hermano en la fe. Eh, Sí. Dependiendo lo que hizo Onésimo, pero Filemón, pues lo normal en esa época,
pues hubiera sido torturarlo o ejecutarlo. Ujú. Una demanda. Entonces, pues ya vemos ahí, ¿verdad? Lo que está pidiendo Pablo, pues no es muy sencillo. Entonces vemos aquí el contenido de la carta. Primero es el Ajá, saludo y la oración sí. en agradecimiento por Filemón, la petición por de Pablo por Onésimo, y vemos una promesa de Pablo a Filemón en los últimos versículos. Entonces, del 1 al 7 encontramos el saludo de Pablo, el agradecimiento por Filemón, que dice que es un hermano firme en la fe y destaca el amor hacia los santos, hacia Dios. Luego está la petición de Pablo por Onésimo, que es que lo perdone, y pues la promesa que le da de ir después, que Pablo lo quería visitar. Ajá. Aquí los temas que toca, pues vemos que Pablo le pide a Filemón a ser misericordioso con Onésimo, y Pablo dice que él lo engendró, ¿verdad? Dice que él engendró a Onésimo, o sea que le compartió el evangelio. Pablo estaba haciendo pues lo correcto enviándolo de vuelta, ¿verdad? Para que solucionara la situación que tenía con Filemón. Y aunque Onésimo le podía ser útil todavía, no, así Onésimo a Pablo, pues le dijo que fuera, ¿verdad? A Filemón y que le sería útil a él. Y entonces el nombre de Onésimo es útil y parece que Pablo lo usa ahí, ¿verdad? Para que viera que ahora sí, que antes no lo era, pero ahora es útil. Y se lo dice a Filemón no como una orden. Ahí vemos en el versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, pues no es una orden, sino que apela al amor de Filemón. Ajá, Pablo tenía pues esa autoridad apostólica, pero no la usa. Como que Ajá. pues Pablo estaba usando tacto y cortesía, ¿no? Con los hermanos. Estaba esa posibilidad que Filemón al recibirlo podía castigarlo, pero Pablo intenta pues ese perdón cristiano en Filemón para que le reciba como a un hermano. Y Pablo se ofrece a pagar personalmente la compensación que Filemón pida, ¿verdad? Por el daño causado de Onésimo. Y aquí vemos la actitud de Pablo que está mostrando misericordia por Onésimo, o podría ser caridad, ¿no? Que está uniéndose al sufrimiento del esclavo. Esa es la definición de caridad, unirse al sufrimiento del esclavo. Y en esta petición también está tocando condiciones económicos sociales. ¿Por qué? Porque la esclavitud pues era muy común en esa época, en el Imperio Romano. Y pues algunos cristianos tenían esclavos. Y Pablo no está condenando esa situación, ¿no? Sino que la reconoce. Pero lo Ajá. que estamos viendo es que es un llamado radical, ¿verdad? A que Filemón lo vea como hermano en Cristo. Y Dios pues desea la unidad entre nosotros y las relaciones que estén restauradas. Entonces se reconoce esa relación social económica de amo-esclavo, pero la relación espiritual la sobrepasa. Eso es lo que está mostrando, lo que está pidiendo Pablo, algo que está por encima de lo establecido, ¿verdad? Porque si recordamos en Gálatas dice que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos y ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso es lo que quiere Dios, ¿verdad? Que seamos uno. Y entonces Pablo está haciendo esa petición, que va más allá de lo que estaba establecido, de las condiciones económicas.
Eh, Sin duda hubo romanos que tal vez perdonaron a otros esclavos, pues por humanidad, pero aquí Pablo está resaltando el amor a Cristo. Ajá, y esto pues tal vez pudo tener influencia en la sociedad, ¿no? Ajá. Que estaba ahí naciendo el cristianismo y veían, y era un testimonio pues de gran impacto, ¿no? Para la sociedad en ese tiempo. Y vemos a Pablo que elogia los servicios de Onésimo y tenemos algunos versículos claves, que es el 15 y el 16. Hermana Dora, ¿sí lo puede leer? Claro, cómo no, con mucho gusto. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Amén. Ujú. Y luego hasta el 17 El 16, pero si quiere leer el 17. dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Ujú. Así es, muy importante ese versículo. Ujú. Con estas palabras, pues Pablo eh, le está diciendo a Filemón que su experiencia con Onésimo es obra del Señor, ¿verdad? Que se separaron para este propósito, para que ahora le recibiese para siempre, ujú, unidos por designios del Señor, y que los esclavos pues son hermanos en Cristo. Y, Ajá. y aunque pues Filemón hubiera quedado dañado, pues el gozo viene de nuestro Señor, ¿no? La epístola a Filemón, pues entonces la vemos llena de amor, de justicia, que gracias al Evangelio, pues pudo haber influido en la sociedad. ¿Y cuál creen que fue la respuesta de Filemón? No, no lo dice la escritura, pero, pero ¿cuál fue la respuesta de Filemón? ¿Qué piensan? Pues que sí lo perdonó, ¿no? Sí, sí, sin duda. A Que Onésimo. de acuerdo a lo que dijo y le escribió Pablo, lo hizo así, ¿no? Ujú, Ajá. Porque le dice que Porque lo tratara como si fuera el mismo, ¿no? como si fuera Recíbele él. como a mí mismo. así es. Ajá. Y Sí, les, yo estaba viendo una película de así de ese tiempo ujú, y y es más, ellos podían, los que eran los amos, podían mandarlos matar y no eran castigados por eso, sino pues como es su esclavo, pues ahora sí que tenía la libertad de o allegarse más allegarlo más a él o matarlo si no era de su ujú, agrado. Y yo sí, decía, ay, pero como tan radicales, ¿no? sí. Sí, eso dependía pues de lo que hizo Onésimo. Y Ajá, y aquí él lo perdona, ¿no? Y Sí. si vemos al principio de la carta, pues Pablo da gracias a Dios porque Filemón, ¿verdad? Por eso por eso, pues Epafras tal vez le llevó información de Filemón, que era amoroso con los santos y pues obediente por consecuencia a Dios. Entonces, pues, y también el hecho de que la carta, ¿verdad?, hubiera persistido, pues es para que toda la iglesia de Colosas y los demás, ¿verdad?, supieran de este ejemplo. Entonces, pues lo más probable es que sí. También a lo mejor es, bueno, no a lo mejor, sino que lo que sugiere que Filemón podría haber estado dispuesto a seguir el consejo de Pablo, ¿no? Ujú, Por la relación cercana entre Pablo y Filemón. así es. Em, y bueno, Pablo concluye la carta expresando su confianza de que Filemón hará aún más de lo que Pablo le pidió, ¿verdad? Entonces vemos ahí este,
que seguro Filemón hizo más de lo que Pablo le pidió y le dice que le prepare una habitación, esta es la promesa que le hace, porque quiere ir a visitarlo en cuanto salga de la prisión. Y eh, esta imagen nos la compartió la hermana Dora y podemos ver esta aplicación, ¿verdad? De cómo Pablo se puso para reconciliar a Onésimo con Filemón, a Filemón con Onésimo, participando de ese ejemplo que nos dio, como nosotros hemos sido perdonados. La carta no menciona la cruz, pero la está demostrando con esa acción, ¿verdad? La aplicación ya de lo que hizo el Señor por nosotros. Y entonces, pues Él está tomando ese lugar, ¿verdad? Participando de lo que Cristo nos enseña. Y, y pues es un ejemplo muy que puede ser muy personal, ¿verdad? Con quienes hemos tenido problemas. O si vemos que dos personas cercanas están teniendo un conflicto, tenemos el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para llevar a cabo esta obra, ¿verdad? Porque lo espiritual, lo que Dios ha ordenado, es lo que lo que sobrepasa, ¿no? En nuestras vidas, lo que está subrayado. Y pues de eso se trata la carta de Filemón, bien rápida de un capítulo. ¿Alguien quiere añadir algo más? Ah, sí, ¿alguien más? ¿Están ahí? Sí, hermana, Sí. aquí estamos. Aquí, perdón. Yo por O mi no los parte, veo, dije. por mi parte, yo es la primera vez que leí Filemón, Ajá. pero que se me hizo una carta corta, pero demasiado profunda, Sí, sí. muy, muy profunda, porque ahí yo aprendí qué manera tan hermosa de dirigirse a alguien que amas, como Pablo se dirigió a Filemón, pero Ujú, exaltando su conducta como debe de ser llena de amor para con los demás. ujú, Como él pone su casa para que pueda crecer la iglesia y la palabra. Y yo me imagino que todos los que iban a su casa eran del nivel económico social de Filemón, ujú. Ah, como romano que él era. puede ser. Entonces, cuando también aprendí que Dios permite que pasen cosas difíciles entre dos personas, como lo que hizo Onésimo, y que se fuera, y que se fuera, y que fuera a ver a Pablo y que Pablo lo ayudara a convertirse a Cristo. Ujú, Pero, pero no se queda esa situación que permite Dios tan que en el mundo actual y en el cualquiera no la entiendes, dices, ay, no, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo es que hiciste esto? Y te sientes traicionado. Y el otro, pero ¿por qué lo hice? O sea, es una situación muy difícil. Eh, entonces, cuando Dios permite algo tan difícil y que es una prueba tanto para Onésimo como para Filemón, ujú, Dios la transforma y la convierte en lo que usted dijo hace rato, un ejemplo de perdón ujú, para abrir la puerta a la familia de Dios, donde no existe ni la raza, ni el color, ni la sociedad, ni la economía, ni el estatus social, ujú, ni que yo sé más que tú. O sea, la gracia es para todos, para Dios la dio a todos. Entonces, qué difícil para Filemón si no tuviera Cristo recibir a un esclavo como hermano y familia en Cristo, ujú. frente a tanta gente rica de su nivel y con sus mismas costumbres, pero ya convertidos. Sin embargo, pues siempre han existido los ricos y los pobres. Y Sí. aquí te da un ejemplo de cómo tienes que ser
en la familia de Cristo. Ujú. Y Sí. a mí me confrontó mucho, porque yo me acuerdo que yo iba a evangelizar allá en Monterrey, a una colonia donde había mucha prostitución, Ujú. y yo le hablaba a las prostitutas, y Mm. había quien se convertía, y entonces había una iglesia donde iban todas las prostitutas. Ujú. Y un día, la pastora o pastor de esa iglesia, yo estaba sentada y me hincaron junto a una prostituta que se había convertido. Y Ajá. yo dije, pero yo, ¿por qué estoy aquí Ujú. hincada y están orando por mí si yo no soy como ella? Ujú. Y sin embargo, cuando leí ahora Filemón, y en esa época, pues Dios también me dijo, pues yo amo tanto a ti como a ella. Sí. Ella es pecadora y tú también, y yo te redimí a ti y a ella también. Entonces, ay, pero esta vez que leí Filemón, dije, esto es lo que me pasó a mí en ese tiempo, hace 35 años. Ujú. Estaba yo muy empezada en el Evangelio y aún tenía ese prejuicio, yo creo, en mi mente, pero no lo quería tener en mi corazón, pero mi costumbre mental, ¿verdad? Y Ujú. entonces, cuando me confrontó Dios con esta palabra de Filemón, donde no importa, Filemón, que tú seas romano, rico y poderoso y tengas esclavos. No importa que Onésimo haya sido tu esclavo y haya faltado. Ujú. Yo te perdoné a ti y también lo perdoné a él. Y tú tienes que demostrar el amor mío en él, porque tanto tú como él tienen mi gracia. Y los dos son hijos míos, por lo tanto son ustedes familia. Ay, hermana, qué Ujú. hermoso sentí esta carta. Sí. Y Y luego la manera tan sutil de Pablo de, pues mira, yo te podría dar la orden, pero mejor apelo a tu corazón. ujú. Eso es maravilloso porque Sí. su autoridad la puede ejercer y sin embargo, sí la ejerce, pero en amor, en Ujú. una actitud de convencimiento de que brote el amor de Filemón hacia Onésimo. Así es. Y eso a mí también me llenó el corazón y descubrí que tenemos mucha familia en el mundo, porque yo, por ejemplo, tengo un amigo pastor en Uganda, África, Ujú. que siempre me invita a ir y veo sus videos, tanta gente tan pobre, descalza, eh, y él con un calor enorme, vestido de traje, para pues verse como digno delante mensajero de embajador del cielo. Ujú. Y digo, Señor, yo puedo ir a África y ahí me van a dar de comer. Puedo ir a Monterrey y ahí me van a dar techo. Puedo ir a una ciudad donde me pase algo y no conozca a nadie, pero digo, yo soy cristiana y me van a Ajá. amar como familia. Entonces, Sí. me abrió tanto el corazón y el entendimiento esta carta, que nunca estamos solos en el mundo, Ujú. en este mundo, porque tenemos una familia en el espíritu Ujú. y en la carne enorme, Gracias a Dios. enorme. Y Ujú. este ejemplo que hizo Pablo para que Filemón aceptara como hermano e igual a un esclavo, abrió la oportunidad para que la sociedad se una sin ver niveles sociales. Entonces, eso me llenó tanto el alma, Sí. y bueno, pues es muy chiquita esta carta, pero es enorme en Ujú. sabiduría, en Sí, sí. amor, en perdón, en gracia, En poner, en ponerse en lugar de otro, ¿verdad? en otro, En exactamente. dar, dar algo por otro. Sí, exacto. Eso me llenó el alma, me llenó el alma. Ujú. Sí, gracias a Dios. Tenemos un ejemplo aquí, pues muy, muy claro y muy, muy profundo, como dice. Y Sí, bueno, y lo hermano. que le dice, y si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Sí, sí, sí. Es como Jesús
Jesús, lo que le debíamos a Dios, Él pagó nuestra cuenta. Y no podíamos Ponlo pagar. a mi cuenta, ponlo a mi cuenta. Entonces, sin hablar de la muerte y resurrección de Cristo, la actitud de Pablo está poniendo realmente lo que es la cruz y nos está explicando qué hizo Jesús en la cruz, sin decir, porque es, creo, la única carta que no habla ni de la muerte, ni de la resurrección, ni de Jesucristo. Pero Pablo toma la acción y el ejemplo de Jesús, ponlo a mi cuenta, Padre. Todo esto ponlo a mi cuenta. Ay, no. Amén. Y nos No lleva a sé, voltear a ver a la cruz, ¿verdad? A ay, lo que sí, hizo nuestro Señor. una cosa divina. Ujú. Bueno, hermanos, Me conmovió mucho esta carta. Mucho, mucho. sí, sí, sí. Y tan chiquita, ¿no? Un capítulo. Sí, gracias. Sí, Un sí. capítulo, Y pero la, lleno de vida y de amor y de la enseñanza. siguiente clase, hermanos, Ajá. sigue Hebreos, esa no está Sí. tan chiquita. Y pues Ay, no. quiero, Está muy grandota, ¿no? quiero agradecerles, hermanos, su participación. Para nosotras, pues ha sido realmente de bendición, porque pues estamos, ¿verdad? Acabamos de terminar el seminario, ¿no? Y tenemos poco tiempo de haber venido, pero gracias a Dios por su participación es de mucha bendición. Y la próxima clase, pues quisiera que, que aportaran para este libro y Ajá. les voy a dejar una tarea. Sí. Para que veamos cada uno que participe con los temas que toca en general esta carta. Les voy a mandar los versículos de cada punto para que cada uno dé un tema diferente. Ajá. Y así De podamos acuerdo. abarcarla toda, porque además Sí, de que es hermano. larga, pues tiene sus complicaciones, ¿no? Ay, yo ya leí uno por andar haciendo concordancias cruzadas. Leí algo de Hebreos y dije, ay, esto yo tengo que aprender. Preguntar a alguien que sabe mucho porque está muy complicado estos versos. Sí, Espero sí, que no sí. me toque. Esperemos que no. Pero sí, sí, también Para que me lo explique otro, mis. y tiene sus complicaciones. Pero Sí. bueno, pues podemos revisar la información juntos y lo que no logremos descifrar, si es que no, no podemos, pues lo investigamos, ¿verdad? Pero primero Dios, Claro, con la ayuda de Dios. amén. Entonces, pues Sí, les hermano. paso, en general son estos puntos, el contraste entre el antiguo y nuevo pactos, que Ajá. te lo voy a dar Ah, a Javier, las promesas de Dios a la hermana Dora, la obediencia de Ah, Cristo, que es Susi, y la enseñanza de algunos pasajes específicos que están relacionados a la hermana Vicky. Ujú. ok. Pero ya se los envío personal porque es mucho texto para ponerlo aquí. Sí, hermana. Sí, Ya no lo envía lo que nos toque. Sí. Y Sí, les hermana, paso muchas sí. gracias. la información. Querido, Gracias por esta clase, mis. Gracias por gracias a todo lo que Dios. nos qué enseña. bella. Estará recién salida, pero sabe bastante. Y además creo que entre todos nos enseñamos. Sí, Entre sí, todos. gracias a Dios. De bendición Sí. para nuestras vidas. Amén, amén. Bueno, ¿alguien quiere orar para despedirnos? Sí, amén. Sí, Sí, Gracias te hermana, yo. damos, Señor. Ah, ¿Sí? A ver, adelante, Javier. Bendito Dios y Padre, Señor, en esta noche damos gracias por la bendición, por la oportunidad que nos das de podernos reunir, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para aprender más de ti. Gracias por esta eh, reflexión también, oh Dios, y que quede en nuestra vida también, oh Dios. Gracias Amén. por el conocimiento tuyo en nuestra vida y ayúdanos a ponerlo en acción. Gracias Sí. por la vida de cada uno de mis compañeras, por la vida de nuestras maestras, Señor, por su tiempo, por su esfuerzo, Señor. Te amamos, te bendecimos y te damos la gloria y la honra y despídenos en paz, Señor. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Gracias. Dios Gracias. los bendiga, hermanos. Dios los Dios les bendiga. bendiga. Cuídense.
Mañana Gracias a también todos nos vemos, ustedes. ¿verdad? ¿Perdón? Mañana también nos vemos, ¿verdad? Con Yuri. Sí, Sí. con Yuri, ¿no? Ah, yo no. Con Yuri a las 7. ¿A las 7? 7:30.